Mi nombre es Diana Paola González Becerril, del tercer grado Grupo 1 Turno Matutino, con el tema Nuevas formas laborales a partir del modelo neoliberal. Los derechos del trabajador, esa pequeña parte en nuestras leyes que nos explica detalladamente cómo debe de ser la relación empleado-empleador, que nació para proteger a la clase trabajadora desde 1980 con la implantación del modelo neoliberal aquí en México. La diferencia entre estos u otros modelos radica en que esta relación entre partes debe de ser reglamentada en un contrato jurídico, cada una con sus propias responsabilidades. Además de que esta relación deberá de regirse de acuerdo a la ley de la oferta y la demanda. Esto siempre fue de esta manera. ¿Qué significó ser trabajador en el pasado? ¿Qué es lo que significa ahora? Las condiciones económicas van moldeando las nuevas relaciones de trabajo en México. Para entender este proceso es necesario conocer ciertos conceptos básicos que nos ayudarán a relacionar este tema con la realidad. Mercado. Elemento social como sector financiero que debe someterse a las leyes derivadas del contrato social. Existen de bienes y de servicios. Relación de trabajo. Acto que da origen a la prestación de un trabajo personal subordinado. Esto según el artículo 20 de la Ley Federal de Trabajo. El contrato de trabajo. Acuerdo de voluntades entre el trabajador y el patrón o empleador, a quien se le impone la carga de la prueba y la responsabilidad. Que el contrato no privará al trabajador de sus derechos en ningún momento. Salario. Retribución que debe pagar el patrón al trabajador por su trabajo. Esto según el artículo 82 de la Ley Federal del Trabajo. El salario es una institución fundamental del derecho del trabajo, que no puede ser inferior al fijado por la ley. Polivalencia, cualidad de trabajadores que por conocimientos y habilidades o por su experiencia están condicionados para desempeñar más de un puesto en una misma empresa, en dos categorías diferentes. Por siempre han habido poseedores de la riqueza y los que carecen de ella. Todo esto comienza desde la antigua Roma. Época romana. Existencia de hombres libres y esclavos. Esclavos estaban como cualidad de cosa. Se podían vender y comprar. A la época feudal, cuando los esclavos poco a poco se van convirtiendo en siervos. Esto sucedió en la Edad Media. Señores feudales y siervos. Los siervos empiezan a conformar una gran fuerza social. Comienzan las asociaciones, que conjuntaban trabajadores cuya solidaridad era ayuda mutua. En el Renacimiento. Apogeo del liberalismo político, social y económico. Asociaciones y huelgas a través de las cuales se materializan los derechos para los trabajadores. Época de la posguerra. Actitud filosófica solidaria en el Estado benefactor. Empieza a verse la valía en su trabajo, no en ellos mismos. La pobreza fue asimilada como problema social, en donde todos eran responsables. La crisis de 1970. Problemas energéticos por la inflación y desempleo. La solución, un nuevo capitalismo, que asegure la supremacía individual. ¿Qué sucedía aquí en México? Principios del siglo XX, época en que se hace necesario proteger a trabajadores hombres, mujeres y niños, que laborarán para otra persona. Aún así, estos trabajadores siguieron viviendo de forma pobre y precaria, un trato inhumano trabajando de sol a sol y con muy mala paga. Las huelgas de Cananea y Río Blanco son un claro ejemplo del descontento de mineros y textileros. La llegada del Estado benefactor permitió estabilidad laboral, antigüedad, jornada y salario por hora. Sexenios de Salinas de Gortari y de Zedillo, que daban la posibilidad de modificar la ley de trabajo. Cuando Vicente Fox es elegido por el pueblo, este implanta la ley sin posibilidad de cambio, pero aún así sucedieron cambios. Nuevas formas de trabajo aquí en México. Con esta base ideológica, la clase dominante puso en marcha la política de austeridad, cuya finalidad es elevar la tasa de beneficios del capital, el poder individual. La llegada de este y del siglo XXI en general ha significado la ruptura con las bases que fundamentalmente es el derecho del trabajo, el salario y el sindicato. En cuanto surge el despido violento, ya que priva a la persona de un conjunto de derechos ligados al trabajo, que por si fuera poco en nuestro nuevo sistema perpetuo, es un puente que permite el disfrute de derechos básicos de integración socioeconómica, familiar y sociocultural. Si no tienen trabajo, no tienen bienestar, por lo tanto los privan de educación y derechos sociales. ¿Sucederá esto mismo con un trabajo mal remunerado? Para una persona es fundamental la estabilidad en el empleo y la posibilidad de entender las relaciones de trabajo a largo plazo. El principio: trabajo no es mercancía. Es sustituido por la percepción del valor de la persona por su energía y su vida útil. Seguimos teniendo un contrato laboral, pero ahora es por beneficio del empleador, añadiendo el periodo de prueba. Tiempo de incertidumbre para el empleado, en lo que la empresa determina si sirve para el trabajo. Despido express y despido colectivo. ¿A quién beneficia esta nueva ley de trabajo? Para hacer algo bueno con la clase desamparada, en 2010 surge el contrato para la formación y el aprendizaje.
Empresas les pagarán a las personas que no están capacitadas para que puedan hacer su trabajo y aprender en el proceso. Sin embargo, en las letras chiquitas aclara que tan solo puede durar 2 a 3 años esta capacitación y debe de tomarse antes de que supere los 30 años. Al firmar este contrato, la jornada laboral es reducida al 75%, no tienes derecho al salario mínimo. Dichas reformas y cambios han tenido como principal propósito la reducción del desempleo, implementar la inversión privada, estabilizar el poder adquisitivo una vez más para unos pocos. 20% del país presentó un incremento, es decir, los no ricos en México no se vieron beneficiados, ya que tan solo el 0.1% duplicó sus ingresos. Aunado a esto, tenemos una fuerte desigualdad entre los mismos trabajadores. En estas cifras, entre niños, a pesar del artículo 47 de la Ley General de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes. Basta en recordar los intentos fallidos por aumentar el salario mínimo, la ineficiencia de programas como el Seguro Popular que solo cubre el 11% de enfermedades, o el programa hacia adultos mayores equivalentes al 8% y 12% del salario mínimo. No hace falta analizar mucho para saber que en México no existe garantía de tener una buena condición laboral. Si te preparas y estudias en la mejor escuela con las mejores calificaciones y tienes talento, aún así puedes quedar sin trabajo indefinidamente o llegar a un trabajo con contrato poco justo, salario que pasa por poco el mínimo y además acoso laboral. No deberíamos tener que soportar esto, pero estamos en el país en donde un jugador de fútbol gana 10 veces más por partido que un maestro al año. Los derechos del trabajador hoy en día benefician al empleador. ¿Es eso lo que se buscaba a lo largo de toda la historia?